inicio de la película podemos ver lo que parece una especie de carta que informa que Helen Taperley murió en casa de su hija Agni el 3 de abril de 2018. Posteriormente vemos una toma de una habitación que contiene diversas maquetas hasta que se enfoca en una de ellas, que transporta a la habitación real de Peter. Y así comienza El legado del diablo de 2018, con su respectivo resumen, así como respondemos a la pregunta ¿qué ocurrió al final? Steve, el papá de Peter, entra a despertar, para que se arregle para asistir al funeral de su abuelo. Este le pregunta por su hija Charlie, a la que luego encuentra durmiendo en su casa del árbol. La mamá de Peter y Charlie, Agni, se encuentra dando unas palabras en el funeral, aunque siente que es una clase de traición debido a que su madre apreciaba la privacidad. Mientras todo esto sucede, Charlie se encuentra realizando dibujos, pero su papá le cierra la libreta debido a que está incomodando. Antes de finalizar esta escena, nos hacen saber que Charlie es alérgica a las nueces. La familia llega a casa y podemos observar que Agni es la que realiza las miniaturas. Posteriormente, Agni entra a una habitación donde hay pertenencias de su madre, encontrando una nota dirigida a ella donde la mamá se disculpa y le pide que no se desanime con sus pérdidas, que todo esto tendrá su recompensa. Aunque no comprende a qué se refiere, vuelve a guardar todo en la caja donde lo encontró y procede a irse a su habitación, debido a que en un punto sintió la presencia de su madre causándole algo de miedo. En la mañana siguiente, los jóvenes se encuentran en el colegio. Charlie tiene un examen, pero se mantiene distraída y su profesora la alienta a continuarlo, a lo que ésta accede. Un golpe en la ventana asusta a toda la clase, tratándose de un pájaro que fallece en el momento. En el receso, Charlie le corta la cabeza al pájaro con una tijera que tomó de su salón, y ella se percata que una mujer la observa desde lejos. Nuevamente en casa, podemos ver que Agni encuentra la habitación de su madre abierta y fija su mirada en un símbolo dibujado en el suelo. Sale de la habitación y le pregunta a su esposo que si él estuvo ahí, a lo que él se niega y procede a cerrar la puerta con llave para mayor tranquilidad de su esposa. Peter atiende una llamada de la funeraria y los comunica con su papá, donde es informado que la tumba de su suegra fue profanada. Agni asiste a una reunión para sobrellevar la pérdida de su madre. Decide contar toda su experiencia y explica que su mamá tenía trastorno de identidad disociativo y demencia, lo cual hacía difícil la convivencia entre ellas, y esto generó que no dejara que se acercara a su primer hijo. Sin embargo, tenía mucho aprecio hacia su madre a pesar de no ser tan cercanas, y le permitió compartir con Charlie desde su nacimiento, aunque siente que fue un error. Charlie se encuentra en su habitación, donde un reflejo llama su atención, y ella procede a seguirla teniendo en sus manos la cabeza del pájaro, llegando a un punto donde a lo lejos logra ver una señora mayor con fuego a su alrededor. En eso, Agni comienza a llamarla porque se encuentra descalza y sin abrigo. Al entrar en casa le dice que tiene que ir con su hermano a una fiesta, aún así ella no quiera. Entrando en la fiesta, Peter quiere compartir con la chica que le gusta, y decide ir con ella y otros amigos, dejando sola a su hermana menor, insistiendo que puede tomar un trozo de pastel sin percatarse que tenía nueces. Luego de un rato, Charlie aparece en la habitación donde estaba su hermano sin poder respirar, y deciden salir rápidamente al hospital. En la vía, Charlie se desespera mucho por la falta de aire, y Peter aumenta la velocidad. Ella abre la ventana y decide asomarse, donde Peter pierde el control y termina volando la cabeza de su hermana con un poste, quedando en estado de shock. Continúa su camino a casa y se dirige directo a su cama. Al amanecer, Agni encuentra el cuerpo decapitado de su hija en el vehículo. Podemos observarla gritando y llorando. Luego vemos el entierro de Charlie. Días después, Agni decide visitar a una amiga del club de ayuda. El tapete de la entrada llama su atención, ya que su madre hacía unos iguales. Su amiga trata de ayudarla a desahogarse y le pregunta sobre su relación con Peter, donde ésta confiesa que es sonámbula y en una ocasión trató de prender fuego sobre su hijo, haciendo que su relación con él se quebrara. Mientras cenaban, había un ambiente tenso, donde terminó en una discusión entre Peter y Agni, donde se culpaban mutuamente por la pérdida de la niña. La mañana siguiente, Agni se encuentra con Joan y ésta le confiesa que estuvo en una sesión espiritista, quedando impactada al poder escuchar la voz de su difunto nieto, y la lleva para que compruebe este acontecimiento. Inician la sesión y logran contactar a su nieto, demostrando su presencia con un mensaje de amor para ella. Agni se asusta demasiado y decide retirarse de la casa. Joan, de manera insistente, le dice cómo puede contactar a su hija utilizando un vaso y un objeto personal, debiendo recitar una oración en compañía de su familia. Agni quedó traumada, y esto se le refleja en una pesadilla en la cual le confiesa a su hijo que trató de evitar su nacimiento en diversas ocasiones, reviviendo la escena donde casi se incendian mientras ella se encontraba sonámbula. Se despierta y decide hacer su sesión de espiritismo. Luego le muestra a Steve y a Peter, quienes, aunque no están del todo de acuerdo, aceptan.
En el proceso se encuentran muy asustados por la actitud de Agni e intentan detener la sesión, terminando Agni poseída por lo que parece ser el espíritu de Charlie. Su esposo enciende las luces y le arroja un vaso con agua para sacarla de ese trance. Peter, a raíz de lo sucedido, quedó en shock. Estando en clase, logra observar un reflejo, el mismo que vio Charlie. También mira su reflejo con una sonrisa malévola en un vidrio, acción que lo asusta mucho debido a que no era la expresión que él tenía realmente. Muy asustado, decide llamar a su padre. Steve llama a Agni avisándole que su hijo presenta un ataque de pánico, diciendo que un espíritu maligno quiere acabar con él. Steve, al llegar a su casa, se dirige a la habitación de trabajo de Agni, viendo un caos en esta. Él ingiere unas pastillas para dormir y se queda en el sofá de la sala. Peter se despierta ya que siente una presencia en su habitación. Se trataba de Charlie, viendo una ilusión donde su cabeza cae y realmente se trata de una pelota. Seguido se puede notar cómo le están jalando el cuello. Sorprendido por su madre, que lo oía gritando, y le dijo que no le comentara nada a su padre. En el cuarto de su hija, ve la libreta en la que ella solía dibujar cómo se pasaban las hojas, las cuales tenían dibujos de la cara de Peter, con una X en los ojos. Se dirige a quemarla en la chimenea, pero simultáneamente se comienza a incendiar su suéter, teniendo que sacarla y apagar el fuego. Agni se dirige a casa de Joan en busca de ayuda. Al tocar varias veces la puerta y no recibir respuestas, ella asocia el tapete con los que hacía su madre, y esta decide ir a revisar las pertenencias de la misma, encontrando un álbum de fotos donde aparece su amiga, entendiendo así que fue manipulada para invocar un demonio. Peter, en un estado paranoico, comienza a escuchar cómo lo llaman a lo lejos, y se trataba de Joan, quien le dice que salga de ahí. Podemos verlo caminando por el pasillo del colegio, donde nuevamente el reflejo llama su atención, y al final se logra ver la silueta de alguien. Entra a clases y comienza a desesperarse porque escucha el sonido que solía hacer su hermana. Luego podemos ver lo que parece ser una posesión y comienza a chocar su cabeza contra la mesa, donde reacciona en el último golpe gritando y llorando. Simultáneamente podemos ver a Agni entrando en el ático de su casa, encontrando el cuerpo sin cabeza de su madre y un símbolo de culto. Steve es llamado de la escuela por lo ocurrido con Peter y lo lleva a casa. Cabe destacar que Peter estaba sedado. Agni le confiesa a Steve que en el ático está el cuerpo de su madre, le pide ayuda y le explica que al intentar comunicarse con Charlie invocó algo que quiere acabar con Peter. Seguido a esto, le pide que queme la libreta de Charlie ya que ella tiene un vínculo con ella. Su esposo se rehúsa a hacerlo, a lo que ella la lanza a la chimenea y termina Steve prendiéndose en fuego de manera inesperada. Podemos ver a Agni totalmente impactada, cambiando de semblante cuando pasan los reflejos a su lado, terminando poseída nuevamente. Peter despierta y detrás de él podemos ver a su madre, quien sale rápidamente caminando por las paredes. Él comienza a buscarla por todos lados. Baja hasta la sala y encuentra el cuerpo calcinado de su padre. Peter voltea y ve a un hombre desconocido totalmente desnudo. Posteriormente aparece su madre por el frente intentando atacarlo. Él corre y se mete en el ático, encontrando todo un altar con una foto de él. Piensa que es un sueño e intenta despertar. Al tirar la vista al techo ve a su madre levitando y cortándose el cuello. Baja la mirada y ve personas desconocidas sin ropa, así que decide lanzarse por la ventana. Nuevamente se ve el reflejo que entra al cuerpo. Se despierta y de manera inmediata procede a hacer el sonido que hacía Charlie. A lo lejos se ve el cuerpo de Agni entrando a la casa del árbol, y seguido se dirige para allá de manera calmada. Al estar arriba ve varios cuerpos sin ropa y comienza una clase de coronación, donde le explican al espíritu de Charlie, confirmando así que Peter había sido poseído, que estuviese calmada, que ella era Paimon, quien es uno de los 8 reyes del infierno, que querían su conocimiento y estaban a su disposición, finalizando así la película. Ahora digamos, el final. ¿Qué ocurrió? La película es dirigida por Ari Aster, donde es su debut directorial, pero recordemos que también realizó Midsommar del 2019. Esta es una de esas películas un poco complicadas de digerir, entonces, ¿qué podemos explicar acá en Dread Station? Pues repasaremos las intenciones del director para poder ver la idea completa, dejando en claro que sus intenciones explican la mayor parte de la película. En una entrevista, Aster aclara que por sobre todas las cosas, la película es un drama familiar. La base de la cinta es el sufrimiento y el dolor que puede llegar a pasar una familia, afirmando que ese tipo de sufrimiento puede cambiar a las personas y no necesariamente para bien, es decir, algunas personas pueden superar esos traumas mientras que otras no. Este elemento lo podemos ver desde el comienzo de la película, pues, ¿qué mayor sufrimiento para una familia que un funeral de la pérdida de un ser querido? Adicional, vemos cómo la mala relación de Agni con su madre le ha costado su propia relación con su hijo Peter. Siguiendo con la entrevista da otro punto importante.
que es que la película trata de usar miedos que no tienen reparo, como por ejemplo el miedo a la muerte. En ese caso no hay nada que se pueda hacer, y este punto es la idea que plantea el director, que desde un principio no tenían posibilidad de hacer algo, pues para mala suerte de la familia hay fuerzas mayores que están conspirando en su contra. El director incluso aclara que hay una metáfora de esta idea en la casa de las miniaturas de Agni, dando a entender que ellos mismos como familia son muñecos, donde estas fuerzas malévolas pueden hacer y deshacer lo que quieran con ellos, sin que estos tengan la mínima posibilidad de evitar el escenario final, entendiendo que hay personas que no tienen tus mejores intereses en mente, sino que están dispuestas a hacerte daño si es necesario para poder cumplir con sus objetivos. Este elemento, como vemos, es lo que viene representando al culto de la madre de Agni, así como Joanne, quienes su única meta es traer al demonio Paimon al mundo, y están dispuestas a acabar con sus propias familias de ser necesario para cumplir su objetivo. Incluso si se detalla el monólogo de Agni comenzando la película, ahí se pueden divisar distintos puntos claves que dejan en claro que la madre de Agni solo tuvo a sus hijos con la idea de traer a Paimon al mundo. Recordemos que su hermano se quitó la vida, pues decía que su madre intentaba meter gente en su mente, haciendo referencia a esto. Otra pieza importante del filme que señala Aster es que la película viene siendo como la historia de un ritual de posesión longevo, pero desde el punto de vista del sacrificio. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que tanto la familia como nosotros como espectadores no tenemos idea de lo que va a pasar. Todo este gran esquema está ocurriendo a espaldas de ellos, y por esa misma razón el resultado final será inevitable. Esto incluso es entendible cuando Agni intenta quemar el libro para sacrificarse. El director dice, esto es un gesto vacío. Sí, ella intenta redimirse como madre, pero la lógica del filme es malévola, así que no hay nada que ella pudiera hacer. Por último punto, el director aclara que Charlie nunca existió, sino que fue desplazada por Paimon desde un comienzo. Así que la Charlie que vemos en el filme siempre ha sido Paimon. Es por eso que tiene las extrañas actitudes de cortar las cabezas de animales, pues en la mitología, este rey del infierno pide que sus ofrendas sean hechas de esta forma. Y si detallamos el diagrama que hace Charlie en ciertas escenas, es un altar en ofrenda a Paimon. Por eso se ven varias personas sin cabeza. Entonces, en resumen, ¿qué ocurrió al final? Pues a medida que avanza la historia, vemos cómo los personajes se vuelven más caóticos entre ellos, cómo la muerte de Charlie es el catalizador que da pie a la historia, viendo así cómo todo ese dolor y el sufrimiento muestra las fracturas que tiene la familia, quienes intentan superar esos traumas, pero por el contrario, todo cambia a peor. La madre intenta redimirse, sin embargo, la atmósfera del filme no la deja. El culto tenía todo planeado desde hace mucho tiempo. Los miembros de la familia van muriendo uno a uno, para que en última instancia veamos cómo el culto y la madre de Agni obtienen el éxito, trayendo a Paimon a la Tierra. Eso es todo por el video de hoy. Pero cuéntanos en la caja de comentarios qué opinas del Legado del Diablo del 2018. ¿Te gustó? ¿Te pareció entretenida? Y por supuesto, no olvides suscribirte y dejarnos un like para apoyarnos.